Orando con los salmos. Usar los salmos para orar también nos brinda la oportunidad de crecer en nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra. En los salmos encontramos todo el espectro de las emociones humanas, oraciones de entrega, de fe, de asombro, confesión, adoración, audacia e incluso gritos de desesperación. En algún momento de nuestras vidas hemos estado en cada uno de esos lugares. No hay otro libro en el que se nos enseñe más perfectamente la manera correcta de alabar a Dios o en el que se nos impulse más poderosamente a realizar este ejercicio religioso. Quien ora los salmos habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Se dirige a Él con las palabras que Él mismo nos da. Al orar con los salmos, se aprende a orar. Son una escuela de oración. Esto es Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Quien les da la bienvenida es su amiga Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. Los salmos han inspirado a los que creen en Dios a realizar grandes oraciones. Algunas de estas tienen como propósito inspirar confianza en Dios, otras a pedir perdón a Dios, y están aquellas que reconocen su grandeza. El propósito de esta lección va más allá de enseñarnos acerca de las oraciones de los salmos. De hecho, el propósito es que oremos más. Es mi deseo que el segmento de esta semana nos ayude a desarrollar más nuestra vida de oración. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Querido pastor, una de las frases que podemos encontrar en la lección de esta semana, los 4 salmos que vamos a estudiar, es lamento, dolor, tiempo difícil. Vamos a estudiar rápida y brevemente 4 de los salmos que tienen estas características. Salmo 44. Abre tu Biblia junto con nosotros y acompáñanos. Este salmo es una combinación de clamor y confianza. Hay dolor por la derrota, hay vergüenza y se siente afligido. Del versículo 1 al versículo 8 es interesante notar que el autor está contando cómo han sido liberados, cómo fueron liberados en el pasado, cómo tiene confianza de los enemigos presentes, está cantando, está recordando las maravillas de Dios en los tiempos pasados. Reconoce que la conquista de la tierra de Canaán, la victoria de cada una de las batallas fueron obra exclusivamente de Dios. Por su poder y por su presencia fueron liberados de los enemigos. Luego de recordar las maravillas de Dios en el pasado, el salmista continuó expresando la confianza en el pueblo que el pueblo ha depositado en Dios. De la misma manera, así como ellos confiaron en el pasado, pueden confiar en vencer a sus enemigos del presente y del futuro. E incluso en el versículo 4, el salmista y el pueblo reconocen a Dios como Rey y Salvador. Y en el versículo 6, ellos reconocen que no fueron sus habilidades ni sus armas quienes dieron la victoria, sino quien dio la victoria fue Dios. Sin embargo, todo cambia a partir del versículo 9. Los cantos de alegría son reemplazados con gritos de dolor desesperados de un pueblo afligido que ha sido derrotado por sus enemigos. Se sienten avergonzados, están confundidos, sienten que Dios los ha rechazado, sienten que Dios los ha abandonado. Y ellos dicen, ¿cuál es la causa de sus aflicciones, la razón de que Dios los ha desechado? No fueron capaces de encontrar una explicación obvia. Ellos dicen, la derrota no ha sido un castigo de Dios por parte de nuestra infidelidad. Somos fieles al Señor y somos fieles al pacto. Y el pueblo concluye que todo proviene de Dios. Entonces,
Termina este salmo con estas hermosas palabras, con gritos de súplica, mucha urgencia de parte de Dios. Señor, despiértate, levántate. Y con las preguntas que se repiten en los versos 23 y 24, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Expresan estas frases un nivel de desesperación del pueblo. Y estas peticiones no son una manera irrespetuosa de exigirle al Señor. Ellos, porque la última palabra del verso 44 es apelación a la misericordia de Dios. Así que, pastor, apelando al carácter bondadoso de Dios, piden ser rescatados por su misericordia. Este es el contexto del Salmo 44. Y hay ahí unas aplicaciones importantes para nosotros. Dicho lo que se dijo en la lección pasada, ¿verdad? Que los cantos reflejan sinceridad y que debe ser un principio también de nuestra vida aprender a expresarle a Dios la totalidad de nuestros sentimientos, aunque el corazón es engañoso, pero Dios recibe nuestro clamor. Hay tiempos de angustia, hay tiempos de desesperación y todo cambia de un momento a otro, tal como lo mencionábamos. Y ese clamor de Dios, estás dormido, ¿por qué no actúas? Puede haberlo sentido muchos creyentes en algún momento de su vida. Pero lo bonito del Salmo es que es como un libreto de una historia donde hay un clímax, ¿verdad? De lamento, de alabanza, de dolor, pero al final lo importante es la conclusión, ¿no? El cierre de este mismo proceso, porque este Salmo al final lo que está haciendo es alentarnos a confiar en Dios y a seguir haciéndolo a pesar de cualquiera sea la circunstancia. Nos recuerda que así como Dios permite que vivamos aflicciones y todo lo podemos pasar, su misericordia y su gran amor, su fidelidad, nos van a ayudar a sobrellevarlas. Y es lo que el resto de la Escritura complementa diciendo que juntamente con la tentación o la prueba, Dios también da la salida. Y pareciera, pastor, que esa es la guía de los salmos de lamentación. Yeah. Expresan su aflicción, se asinceran con Dios, pero solamente ellos están reclamando Amén. sus promesas, la promesa de la misericordia y la dependencia de parte de Dios. Y la invitación también, pastor, para nosotros, ¿verdad? A no quedarnos con la queja. Es como que puedo pasar esa experiencia de queja, pero si ahí me estanco, tengo que avanzar a que mi cierre también sea una alabanza y un reconocimiento que Dios es Dios. Y lo decía un predicador, dejar que Dios sea Dios. Por eso estos salmos de lamento nos van de la angustia a la alabanza. Amén. Muy a tono para la vida del creyente del siglo XXI. Amén. Salmo 22, lo podemos titular, Dios, ¿por qué te alejas? Es otro salmo de lamento, se presenta la desesperación, y la desesperación del salmista es, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no me respondes? Podemos ver el dolor, podemos ver la desesperación del salmista, pero primeramente del verso 3 al 5, él está recordando la fidelidad de Dios, porque él dice, nuestros padres clamaron a Dios y Dios los oyó y los salvó. Pero David, pastor, se siente solo, se siente que sus enemigos se están burlando. Pero recapacita y dice, no quiero ser tan malo con Dios, no quiero ser tan injusto con Dios. Dios me ha cuidado desde que yo nací. Dios ha sido fiel conmigo toda mi vida y David le pide a Dios que ahora no se aleje de él. Y son tanto los problemas que tiene David, pastor, que en el Salmo 22, él asocia a sus enemigos como animales salvajes y peligrosos, toros, leones que vienen, lo devoran, dejan su cuerpo como una presa, son enemigos y él dice, líbrame Señor, son una jauría de perros salvajes. ¿Cómo es el sentimiento de David? Y él clama vez tras vez, y sea dicho de paso, este salmo se utiliza, el Salmo 22, se utiliza varias veces en los momentos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que fueron citados textualmente por él. David le dice al Señor, no te alejes. Y me gusta, pastor, cómo nombra a sus enemigos. Sálvame de los perros salvajes, de los leones hambrientos y de los toros peligrosos. Yeah. Y después de pedir que Dios le salve de sus enemigos, David vuelve a alabar a Dios y dice, Señor, todo mundo necesita conocer que tuya es la salvación, no escondes tu rostro, amén, porque escuchaste mi clamor. Nuevamente, de la aflicción a la alabanza. Ayúdanos, pastor, por favor. Bueno, nosotros, también el tema de la soledad puede ser un asunto de percepción.
Obviamente el salmista está expresando una sensación que él trae en su corazón. Y es curioso que para sentirse solo una persona no necesita estar sola, puede estar acompañado, puede tener familia, puede tener hijos y tener la sensación de soledad. ¿Por qué digo que es una sensación? Porque al final el resto de la teología bíblica muestra que Dios nunca desampara, que nunca abandona, pero las diferentes circunstancias nos pueden hacer pasar o experimentar esa soledad. Jesús mismo en la cruz del Calvario cita un salmo y dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero en una teología más profunda y también usando el espíritu de profecía sabemos que el Padre mismo estaba al lado de la cruz, padeciendo el sacrificio con su Hijo. Nunca fue desamparado, nunca fue dejado solo. Y al final el salmista puede llegar a esa experiencia y conclusión. Después de con sinceridad expresar su queja a Dios, llegar a la conclusión que al final la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Amén. Que la soledad es un asunto más de percepción, porque ya para nuestros días Jesús mismo lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en medio de esa serie de circunstancias del contexto de la historia, rodeado por enemigos, con su vida en riesgo, llegó a sentirse desamparado por Dios y lo expresa de esa manera, ¿no? Pero al final la conclusión es la misma, una alabanza de que Dios siempre está ahí, que su misericordia es para siempre. Y él lo resume en las siguientes palabras: yo clamé y él me escuchó. Amén. Dios nunca nos desampara. Salmo número 13. Es otro salmo de lamento y que expresa la dificultad ahora, pastor, de esperar la respuesta de Dios. El Salmo 13 nos describe la lucha espiritual de David mismo. Nos llama la atención cuántas veces se menciona la palabra yo o la palabra mí. Y 4 veces, pastor, hace la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuándo me vas a dar respuesta? No es que no esté orando yo, pero David no comprende, y qué difícil es esto, pastor. David no comprende por qué Dios se retrasa en responder a sus clamores. Sus enemigos se han enaltecido sobre él y resulta que ahora está triste. Todos los días ha clamado a Dios varias veces, pero fue como que si Dios lo hubiera olvidado. Fue como si Dios hubiese escondido su rostro para no contestar sus oraciones. No es que David no oraba, es que Dios todavía no ha respondido. Y todo depende de que Dios responda a las peticiones de David. David está esperando, confiando, está pendiente. Por eso él quiere saber, Señor, ¿hasta cuándo? Y él mismo lo dice, ¿no? Yo en mi corazón he esperado y mi corazón esperará en ti. O sea, se alegra en ti, pero espera, está necesitando una respuesta. Ahora hay muchas personas, pastor, que no quieren cuestionar a Dios. Y los salmistas nos muestran claramente que cuestionar a Dios es parte de la naturaleza del creyente. Yeah. Cuestionar a Dios. ¿Hasta cuándo? David tiene plena confianza en Dios, en su poder, en sus promesas. Sabía que Dios sería fiel con su promesa y ahora David determina seguir confiando en Dios. Sigue cantando alabanzas a Jehová, agradeciendo por su bondad y fidelidad en el pasado y esperando lo mismo para el futuro. Por eso alguien dijo, pastor, el que canta sus males espanta. Y aquí se siente David afligido, no tiene la respuesta del Señor y entra la alabanza. Creo que David aprendió a confiar no solamente en el poder de Dios, sino también en el tiempo de Dios. Y el Salmo número 13 es para mí un salmo que me va a ayudar a entender que siempre el tiempo de Dios es perfecto. Confiar en los tiempos de Dios. Yo creo que podemos aplicar este salmo hoy a nuestras vidas porque todos en algún momento de la vida vamos a tener que esperar algo. Y todos esperamos, cada día hay una respuesta que estamos esperando. La sanidad, la conversión de una persona, un mejor trabajo. Pero Dios cumple las cosas en su tiempo. Lo vemos en lo que llaman los teólogos del silencio de Dios, la época intertestamentaria entre Malaquías y Mateo. 400 años pasaron donde Dios no tuvo comunicación directa con sus profetas. Y luego Gálatas 4, el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hubo un tiempo marcado para la primera venida de Jesús. Hay un tiempo marcado para la segunda venida de Jesús. En el tiempo de Dios todo se cumple. Y creo que es una aplicación de las más bonitas de esta lección y de esta semana, que en esa alabanza David, a través de su experiencia, aprendió a entender que hay un tiempo perfecto. Como decía alguien por ahí, Dios no llega ni antes ni después, llega en el tiempo perfecto. Por eso, querido hermano, si tú estás esperando
y crees que Dios no te está escuchando, ¿qué hay que hacer? Mientras Dios se complace en responder, hay que alabar como lo hizo el salmista. Y llegamos al Salmo número 60. Señor, confío en tu palabra en medio de las pruebas. Este salmo expresa los sentimientos de un pueblo que ha sido sacudido y ha sido confundido por una tragedia que sugería que Dios los había abandonado. Y como podemos ver, pastor, estos 4 salmos, que son un ejemplo de los salmos de lamento, nos muestran así la desesperación del ser humano. El hombre está en la esquina, está casi noqueado, siente que Dios no está con él, que lo ha dejado, se siente confundido. Así estamos nosotros muchas ocasiones, dudando de que Dios está con nosotros. Pero este salmo, para entender este salmo, hay que saber el contexto histórico. Y parte del fragmento al inicio del salmo es cuando Joab destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Esto se registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 13. Y este salmo tiene una estructura bien simple, bien sencilla. Hay un gran lamento del pueblo de Dios. Expresan sus sentimientos de dolor porque piensan que Dios los ha abandonado, porque los edomitas estaban invadiendo de forma exitosa la región de Judea. Este golpe inesperado David lo expresa de manera poética y dice de la siguiente manera en el versículo 4: sí, estamos afligidos, estamos en conflictos, pareciera, pero el versículo 4 nos dice que Dios les ha dado una bandera o un estandarte a los que le temen. Antiguamente la bandera señalaba la presencia de la persona en el lugar, o también significa con qué cosa o lugar está identificado. Y en este caso el pueblo en crisis, cuán importante, pastor, en crisis se reúne bajo la bandera de Dios, bajo su amparo, bajo su guía, y David y su ejército no huyeron de la calamidad, sino más bien se juntaron para buscar la ayuda de Dios. Y entonces viene del versículo 6 al versículo 8 la promesa divina. ¿Qué debemos hacer en momentos de prueba o angustia? Es recordar lo que ya dijo Dios en las promesas expresadas. Recordar la promesa de victoria que Dios le había dado sobre las naciones enemigas. Y entonces viene del versículo 9 al versículo 12 la oración de ayuda y apoyo. En otras maneras, David dice: ¿nos vas a seguir guiando, Señor? ¿Cuándo debo salir? ¿Va a acompañar tu presencia a nuestros ejércitos? Él sabía que si Dios no iba con ellos a la guerra, todas las otras ayudas que vengan de Dios son vanas. Podemos acercarnos a Dios para que Él nos ayude en medio de las pruebas. Hermoso salmo, pastor. Y podemos decirle al Señor que confiamos en su palabra, aún en medio de las pruebas. Leí una ilustración muy bonita acerca de los búfalos, y es que es un animal muy fuerte que de hecho la Biblia menciona. Y es que cuando el búfalo ve la tormenta, no huye de la tormenta, prefiere enfrentarla, porque él sabe que enfrentando la tormenta la va a atravesar más rápido. Y rápido se da cuenta en su experiencia, un animal muy fuerte, que la tormenta quedó atrás. Entendieron esa lógica de las tormentas. Y es parte de la vida también. Muchas veces vamos a estar huyendo nosotros de ciertas situaciones que es mejor enfrentar confiando en que Dios está con nosotros. Y creo que esa es la experiencia de David. Sí está el reclamo, el lamento por lo que está pasando con Edom, pero a la vez está la confianza que Dios no lo va a desamparar y que en el momento que la dirección de Dios lo indique, pues vamos a enfrentar el problema práctico, y eso viene para nosotros hoy. Hoy no estamos enfrentando un problema como Edom, pero hay situaciones que al creyente le afectan en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, con la familia. Pues enfrentamos eso en el nombre de Dios, y en los tiempos de prueba nosotros confiar y depender de su palabra. Me gustó lo que dijo usted, pastor, en la introducción, que cuando oramos con los salmos, estamos orando ya con la palabra que Dios nos dio. Amén. O sea que tenemos doble ventaja, es una doble oración que estamos haciendo, ¿no? Por eso, querido hermano y querida hermana, toma tu palabra, toma la palabra de Dios. Y si David estuvo muy afligido o angustiado por lo que estaba pasando, así puedes estar tú. Pero ¿qué hizo él? ¿Cuál fue la actitud correcta? ¿Buscó las promesas? ¿Fue sincero en su dolor al expresárselo a Dios? ¿Dependió de lo que Dios había hecho y de lo que Dios había prometido? ¿Alaba al Señor y espera el tiempo perfecto de Dios? Nosotros también podemos estar
en momentos de pruebas. Y es un buen momento de esperar confiado y dependiendo la palabra de Dios. Podemos confiar completamente en la palabra de Dios porque Dios siempre cumple sus promesas. Así que, querido hermano, en esta lección, 4 salmos de lamento aplicables a nuestra situación. Dios no está, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha, Dios se alejó, Dios no me escucha, Dios no me ve. Estos salmos nos dan la seguridad de que Dios siempre está cerca a sus hijos, que Él escucha nuestro clamor, que Él va a cumplir sus promesas y mientras pasa la tormenta, es bueno alabar a Dios de lo que Él dijo desde su santuario. Dios bendiga su palabra y que podamos durante este trimestre, en los momentos difíciles de nuestra vida, ir a la palabra de Dios, ser sinceros con Él y encontrar la respuesta para nuestra necesidad y para nuestra angustia. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Gracias al pastor Noriega y pastor Quirós por alentarnos a orar más a nuestro Dios, quien está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. No olvide dejar sus comentarios. Queremos saber cómo podemos servirle mejor. Nos vemos en el próximo segmento.